De cero al cosmos, un punto de encuentro donde conocerás historias transformadoras de vida, contadas a través de vivencias y reflexiones de sus protagonistas. Te invitamos a vibrar con nosotros y elevar de frecuencia, como quien dice, pasar de cero al cosmos. Hola, hola, querida comunidad de Cero al Cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Contamos con la grata presencia de Andrés Gutiérrez. Andrés Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido. Marión, ¿cómo vas? ¿Bien o no? Muchas gracias por esta invitación tan especial. Qué rico. Muchas gracias a ti por venir y contarle a nuestra querida audiencia sobre tus experiencias, sobre tus aprendizajes y tus logros. Muchas gracias, Marión, y un feliz día para todos. ¿Qué dice Andrés? Empecemos por el principio. ¿Quién es Andrés Gutiérrez? Pregúntate esa. Yo diría que una persona que cada vez se trata de formar desde lo espiritual, se trata de formar desde el aprendizaje de todos los errores que se cometen en la vida. Guerrero incansable, padre de familia, buen esposo, buen hijo. Y fuera de eso tengo un cargo por allá que es ser gerente de una empresa que se llama Suratex. Es Andrés Gutiérrez, así de sencillo, fácil. Un luchador incansable. Sí, guerrero incansable, y yo creo que ese es el ADN, no solo mío, sino también el de toda mi compañía y de todos mis líderes. Bueno, los que me siguen. Maravilloso. Bueno, hablando de tus raíces, tengo entendido que tu señora madre inicia una empresa. Sí. Tu señor padre se hace cómplice y coayuda en todos y cada uno de los procesos y sacan avante una empresa que hoy ya tiene 45 años, como me decías, Suratex. Suratex SAS, sí. SAS, no es SAS, SAS, perdóname por eso. No, hombre. Y que es una empresa muy consolidada y conocida nacional e internacionalmente. Cuéntame sobre eso. Bueno, sí, mis papás fundaron la compañía, digamos que con toda la gallardía y la valentía de mi mamá, pues que arrancó casi que en un garaje con 3, 4 máquinas, y mi papá viendo, digamos que la evolución que tenía el negocio en toda la compañía, y arrancaron pues un proyecto de vida, un emprendimiento como cualquier otro que se puede comenzar. Iniciaron, entendieron el negocio, y el entender el negocio es salir al mercado, ver qué necesitaba el mercado. Entonces, en su momento ellos iniciaron vendiendo pantaloncillos de combate en el centro de Medellín, fueron conociendo aliados y fueron creciendo el negocio. Digamos que yo entré a Suratex terminando el bachillerato. Digamos que ya cuando estuve en la universidad, toda la universidad, lo que hacía era trabajar en Suratex y estudiar. Llegó un momento donde pasé por todas las áreas, pues arranqué desde ser portero en la empresa, manejar el corte, manejar la planta de producción, manejar como los procesos que mis papás ya tenían en la compañía. Me voy a devolver un poquito para que la gente entienda qué es Suratex y qué hacemos. Suratex, digamos que en ese entonces lo que hacía era comprar tela, cortar esa tela que compraba en pantaloncillos en su momento, en pijamería, confeccionar. De pronto, si había alguna prenda estampada, pues la estampaba antes de confeccionarla, empacarla y ya distribuirla, digamos que a varios almacenes del país. En ese momento estaba Cúcuta muy fuerte, la costa, Bucaramanga, etcétera. De pronto algo en Bogotá, Medellín poquito, pero había también mercado en Medellín. Fue evolucionando, y digamos que cuando yo entré, la compañía tenía unos altibajos muy grandes en ventas. Habían meses donde vendía muy bien y otros meses donde no vendía muy bien, y eso era como un electrocardiograma, por decirlo así. Ya me gradué de la universidad
tuve una oportunidad de salir a ejercer mi carrera. Yo soy ingeniero de sistemas. Me iban a contratar de una compañía para manejar un sistema muy famoso a nivel mundial que se llama SAP. No acepté. Me fui más bien a trabajar con mis papás, y el reto desde el momento en el cual entré a la compañía, después de pasar por todas las áreas, fue estabilizar la venta. ¿Cómo hacíamos en Suratex para estabilizar las ventas de la compañía, entendiendo que había meses de muy buenos picos de venta y otros muy malitos? Entonces, era, venga, ¿cómo cogimos a nuestros clientes, a nuestros aliados comerciales y estabilizamos una venta que mes a mes permita sostener el personal, que permita tener, digamos, que las plantas de producción trabajando, y una compra constante con los proveedores de insumos y demás? Bueno, pues es una cosa apoteósica. ¿Cómo lograste eso? No, saliendo al mercado. Cuando mi papá ya, digamos que me dijo, venga pues a trabajar conmigo y le voy a poner un cargo, me dijo, maneje el tema comercial. Yo ya había, como te decía ahorita, pasado por todas las áreas, entonces el reto era comercialmente cómo entendían nuestros clientes a Suratex, porque uno normalmente, que es un error que cometemos todos, y lo cometí yo, fue pensar que el producto que nosotros teníamos era el producto ganador para el mercado. Cuando salí al mercado me enteré que era el peor producto para el mercado. Entonces, venga, ¿qué hay que hacer? Entonces, en ese momento teníamos aliados comerciales importantes. Estaban no solo almacenes en el país, sino que estaba un cliente importante que era Productos Avon, estaba arrancando Leonisa, estaba el éxito de Tesco, una marca muy famosa hoy que podemos ver en el mercado, que se llama Bronzini. Y lo que hice fue como reunirme por lo menos con esos líderes de compra o esos líderes de diseño y desarrollo de producto, y decirles, vení, califica mi producto y decime qué tengo que hacer. Entonces, claro, ¿qué me encontré? Que nuestro producto era un producto que no generaba valor en el mercado, que ya todo el mundo hacía el producto que nosotros hacíamos. Estamos hablando de pantaloncillos de hombre, lo que llamaban tripa en ese momento, que eran pantaloncillos de poliéster en Arizona. Y ya el mercado había evolucionado por el boxer, estaban el tema de pijamería, la ropa exterior, la pronta moda arrancando durísimo. Entonces, digamos que el primer reto fue escuchar el mercado. Salí al mercado, entendí, y ahí me sumergí en Suratex. Fue una batalla con mi papá. Digamos que con mi mamá siempre fue más fácil, ella era más mediática, pero mi papá, con sus raíces y su tradición, que vos sabes que a veces es difícil de cambiar, llegué a decirle, vení, si nosotros no cambiamos al ritmo del cambio del mercado, pues no vamos a subsistir en el mediano o largo plazo. Necesitamos montar un departamento de desarrollo de producto y hacer de todo. Y él me dijo, ¿cómo es tan loco? No es que yo tengo acá tantos módulos de boxer o de pantaloncillo trabajando, que me voy a poner yo a hacer otras cosas. Y digamos que ya ellos tenían sus primeros pinitos en pijamería, pero era ropa muy de combate, no era ropa de lo que hoy conocemos como pronta moda. Lo que vos ves, por ejemplo, en un Zara, en un Bershka, en un Stradivarius, son productos del grupo Inditex, que es pronta moda en su esencia. Entonces lo que hicimos fue, primero, contratar un patronista, contratar una diseñadora de desarrollo de producto, empezar a hacer de cero un engranaje y a construir un equipo, porque cuando uno llega a una empresa familiar y a una empresa pequeña, uno es todero. Entonces uno abre la puerta, uno lleva los domicilios, uno toma los pedidos, uno compra los insumos, uno ayuda a empacar. Sí. Entonces eso, digamos que eso a mí me dio un gran bagaje, entender cada uno de los procesos, pero cuando ya entendemos que necesitamos crecer, ya sí hay que hacer unas bases muy sólidas para poder dar un paso adicional. Entonces arrancamos por eso, un departamento de desarrollo de producto enfocado en las necesidades del mercado. Y ahí arrancó, entonces ya nos tocó meter prendas que jamás pensamos que íbamos a hacer. Entonces ya hacíamos polos, camisas, vestidos, faldas. O sea, nos metimos en el mundo femenino, que es el que hoy domina el mercado a nivel mundial, y empezamos a hacer segmentos de
ropa en superior e inferior y todos digamos que los retos que eso traía, telas nuevas. Entonces arrancamos con un departamento de tejeduría de telas para explicarle al público y a la gente cómo se hace una tela. Nosotros comprábamos materia prima, o sea, hilo. Ese hilo se mete en unas máquinas o digamos que en unas filetas en máquinas de tejeduría y se empieza a nivel circular a hacer pues como la tela, y se llaman máquinas de tejeduría circular. Entonces ese es digamos que el común denominador del tejido de punto, que es donde nosotros somos bastante fuertes hoy. Entonces empezamos a hacer telas diferentes, no a comprar telas de combate, sino ya a hacer nuestras propias telas, comprar los hilos para hacer esa tela, y empezó un reto importante desde el desarrollo del producto y la oferta de valor a los clientes que nos compraban en ese momento. El reto en reto. Todos los días era un reto diferente y aprendiendo, porque entonces se vienen los daños. Aquí compramos el hilo que no era y se dañó esta tela. Entonces a cada cosa había que buscarle su salida, porque pues como todo negocio sufría por la caja. Entonces si hacíamos un daño, teníamos que ir a recuperar la plata como fuera. Entonces mirábamos cómo salvíamos de forma inmediata lo que se había dañado, volvíamos a meter la caja a la compañía y arrancábamos nuevamente a trabajar pues para poder sacar el proyecto adelante. Y sí teníamos un tema, yo creo que en la cabeza de todos, y era un factor común determinante, era el cumplimiento sí o sí al cliente en fecha y en calidad. Y ahí arrancamos. Ese fue el primer paso que dimos, empezar a profesionalizar el equipo de trabajo y a entender que había que tener un departamento de desarrollo de producto y obviamente de muestras para llevarle al cliente la muestra antes de la producción. Entonces fuiste complementando todos esos grandes cambios que implementaste con el cumplimiento y tener esa mercancía para el día que te lo pidieron, sea como sea, trasnoche, no trasnoche, Sí. daños de la materia prima, no se dañe. No había excusa a la hora de entregarle al cliente y cumplirle como se le había prometido, y fuiste creando. De acuerdo. Un nombre. Sí, yo te digo algo, desde que tengo uso de razón en Suratex, jamás le hemos dicho a un cliente que no le entregamos un producto. A no ser de que el cliente nos diga, no, sabes que no lo van a necesitar, cancelámelo o hagamos una negociación especial, pero nunca le hemos dicho a un cliente, no, esa orden de compra que me montaste no contes con ella. No es parte de nuestro lenguaje y no lo permitimos. Entonces, sí, pero es eso, es entender el mercado y ver sobre esas necesidades cómo vamos aportando valor para que nuestro producto sí sea un producto apetecido. Siempre tiene un valor agregado para el cliente. Así es. Bueno, Andrés, yo tengo entendido que eras parte de una banda de rock a nivel local, que también muy posicionada a nivel nacional e internacional. Cuéntanos de esa etapa y cómo pasas de ser parte de esta banda a ser CEO de una empresa. Ese cambio que... Sí, yo desde los 12 años empecé a tocar batería. Mi papá pues me ayudó, él no me regaló, sino que me ayudó, y por eso yo creo que sale como esa vena de guerrero en Andrés, y nunca me regalaron nada, siempre me enseñaron a conseguir lo que quería conseguir. Entonces mi papá me ayudó a comprarme mi primera batería y saqué un crédito, no sé si fue Siste Crédito, bueno, una compañía que existía de crédito en ese momento. Compré la batería en Yamaha, me hice una muy buena batería y le empecé a pagar en cuoticas mensuales a raíz pues, de mi trabajo. Y a los 12 años, o sea, yo me iba a Suratex a trabajar, a empacar, a hacer cositas, mi papá me pagaba, yo iba ahorrando y arranqué, y a los 15 años terminé de pagar la batería. Me demoré 3 añitos pagándola, 2.300.000. Entonces arranqué, digamos que a practicar, era una pasión, la música siempre ha sido parte de mi vida, me considero melómano a morir, escucho música desde que me levanto hasta que me acuesto. Arranqué a practicar la batería, en el colegio estudié en Alcázares y tuve la oportunidad de tener grandes maestros que fueron compañeros míos e inclusive profesores del colegio que me enseñaron pues como esta vena musical. Arranqué a practicar batería, después por cuestiones de la vida me encontré a Lelo y me invitó a ser parte de Popcorn, y ya yo tenía un nivel
yo diría que decente en la batería, y empecé ya con Popcorn desde el 2000, más o menos arrancamos, y hasta el 2017, 2016 estuve con la banda como activamente. Momentos espectaculares, especiales, eso me ayudó mucho como a ser resiliente, porque con Popcorn tuve pues como demasiados momentos de mucha adrenalina cuando tenía los conciertos, pero demasiadas decepciones cuando iba a ir a grabar a un estudio de grabación profesional, porque no tenía el nivel que se requería para grabar una batería de categoría mundial, digámoslo así, o con los parámetros mínimos para que un disco o una canción sonara de la mejor manera. Hablo de la resiliencia porque me tocó que un ingeniero de sonido en un momento determinado me dijera: no estás haciéndolo bien, anda a practicar y cuando aprendas a tocar volvés. Ay, pues madre. Y yo estaba por allá con un ego aquí, pues, con sonando en radio y no sé qué. Y entonces ya uno empieza como a crear una figura en su mente que realmente no era la real, era una ficción. Yo me creía uno de los mejores bateristas de Colombia. ¿Qué va? No era así. Llegué a tener muy buen nivel, digamos que a raíz de esa resiliencia, y empecé a practicar con más ahínco. Pues yo no me derrumbé con eso, yo me fui y me pegué del metrónomo. En la música hay un aparatico, pues hoy en los celulares puedes cargar la aplicación, pero es un metrónomo y es un dispositivo que te da los beats o el beat por minuto con el cual tienes que empezar a tocar una canción, y hay varios tiempos, ¿cierto? Entonces me pegué el metrónomo, arranqué a trabajar y a estudiar mucho más a detalle la batería. Me hice de forma empírica, tuve un par de sesiones con profesores reconocidos, pero no pasaban de 2-3 clases, y cogía lo mejor y me iba otra vez a ensayar solito a mi casa. Bueno, hasta que Popcorn ya llegó a un mejor nivel, ya empecé a grabar inclusive pues baterías no solo para Popcorn sino para otras agrupaciones. Entonces ya empecé a hacer como un poquito de músico de sesión y me llamaban en estudios de grabación para tocar batería. Pero en fin, ya llegó un momento donde ya Suratex, la compañía de mis padres, me empezó a jalar un poquito más. Yo salí de la universidad y recuerdo que en 2007 estuvimos nominados a premios MTV. Tuvimos 2 nominaciones. Ya no me acuerdo cuáles fueron, pero ya sonaban 2 videos de 2 canciones. O sea, se veían 2 videos y sonaban 2 canciones en MTV Latinoamérica. Entonces fuimos a los premios MTV en México 2007. Y digamos que ahí fue otro tema de resiliencia, porque cuando nos fuimos para esos premios, pues nos fuimos con la ilusión de que Popcorn iba a estar en la tarima de los premios MTV, los iban a llamar y toda la cosa, y no pasó nada. Entonces nosotros dijimos nominados, pero dijeron la nominación, ni siquiera la dijeron al aire en televisión, sino que la dijeron cuando las cámaras estaban apagadas, y tampoco nos dieron una mención como especial, sino que nominada a tal categoría, fulanito, peranito, Popcorn, ya, y no estaba ni siquiera en vivo en televisión en ese momento. Entonces nosotros nos fuimos con una decepción, la berraca, volvimos a Medellín como con el rabo entre las piernas, y que pucha, esa era la realidad que teníamos que estar viviendo, era lo que estaba pasando. Realmente Popcorn era una banda que sonaba en Medellín, tuvo audiencia en Colombia, pero digamos que no llegaba más allá como nosotros nos lo estábamos soñando en ese momento. Tocamos 10 años más y hicimos varios discos, pero ya nos dimos como a la tarea de decir: no, vamos a sollarnos el paseo, vamos a hacer la música que nos guste, vamos a mirar cómo evoluciona de forma orgánica y natural la banda, pero sin tanto estrés, porque claro, cuando uno se siente como una estrella de rock o como un rockstar, pues cuando esos golpes los recibe son golpes muy bajos, y era pues demasiado complejo. Exactamente, de tristeza, de desasosiego. Entonces uno ya se empieza a cuestionar, y finalmente a uno la vida le enseña: bebé, todo es un tema de saber manejar pues, porque uno no puede estar por allá en un pedestal y la realidad ser otra.
y más enfocarse en el tema personal y en el desarrollo profesional, desde el ser, pues, de la gratitud, desde las cosas bonitas que uno no ve en el día a día de la vida, pero es parte del aprendizaje. Entonces, a ver, salgo de Popcorn, dado que mi papá en 2014 padece una enfermedad, un cáncer de pulmón muy agresivo, muere en ese año, agosto 25, y ya yo les digo a los muchachos, van a ser mi primera hija en 2 meses, mi papá acaba de morir, tengo un reto pesado con mi familia porque de esta compañía vivimos todos, vive mi hermana, mi sobrino, mi mamá, viven mis hijas, vivo yo. Entonces ya había que tomar una decisión. Entonces me empecé ya a alejar un poquito más en 2014, llegó 2017 y ya les dije, no muchachos, yo creo que ya voy terminando. Finalmente por allá antes de pandemia, antes del 2020, ya yo le había dicho al grupo, ¿sabe qué? Si tienen un baterista que los pueda apoyar, yo doy mi paso al costado, porque la verdad ya me siento mal porque no estaba yendo a los ensayos, quedaba mal, programé un ensayo en el momento de la llegada del viaje de Bogotá, entonces me iba a las 5:30 de la mañana, volvía a las 4:30 y era carrereado para irme para el ensayo. Muchas veces no llegaba porque el vuelo se retrasaba, ¿no? Entonces, o un cliente me dejaba esperando. Entonces ya le dije, no muchachos, ya me siento mal y la idea no es opacar el buen funcionamiento de la banda, sigan ustedes. Y yo diría que todos esos aprendizajes que viví con la banda me enseñaron a torear el mercado ya cuando estaba en Suratex, porque si a mí me decían no, perfecto, no pasa nada, mañana me dirá que sí, pues nunca me di como a la tarea de tomarme esas negativas como a pecho y me pucha y nada que hacer, no, antes, no, pues te vení y decime cómo te traigo la muestra, qué debo mejorar, cómo me debo de preparar para una próxima visita y así sucesivamente, y digamos que arranqué a viajar a Ecuador, a México, a Perú, a Estados Unidos, a Costa Rica y a visitar varios clientes para entender cuál era el potencial de la compañía en ese mercado y qué podíamos ofrecer. Entonces digamos que ahí concateno un poquito lo que me hablabas de la banda y Suratex, y realmente una banda es otra empresa. Lo que pasa es que la banda fue un aprendizaje desde la pasión, percibimos buenos ingresos en la banda. De hecho, Lelo o Alejandro, pues un gran amigo al que estimo mucho y me ha enseñado mucho en la vida y en el rock, al igual que Juan Luis con las personas que compartí tarima, Juan Luis bajista, Lelo guitarrista y cantante y yo baterista. Digamos que con ellos tuvimos una especie de pequeña empresa y en un momento determinado teníamos unos salarios en los conciertos determinados y llevábamos camiseticas y hacíamos pues todo un tema de merchandising muy tímido, pero eso es una empresa, es un ingreso y una salida de gastos o unos egresos, y es como manejas bien eso para que tu flujo de caja esté ahí siempre intacto y te permita seguir y hacer el viaje que quieras, pues sin problemas, más o menos por ahí. Escucho un recorrido bastante sentido, un punto de quiebre en lo personal y un punto de quiebre en lo profesional. Ay, a ver, en lo personal, un punto de quiebre bien teso cuando cumplí 40 años. Porque, no sé, se dicen que el hombre a los 40, no sé si pasa lo mismo en la mujer, pues, pero el hombre a los 40 empieza a cuestionarse de forma diferente su vida. Y hace como un recuento y dice, ¿y para qué? Y entonces me empecé a cuestionar el para qué. Yo estoy casado por segunda vez y ya tengo una separación que, pues, no lo digo desde la tristeza, sino desde la gratitud, porque cuando llegué a los 40 empecé a preguntarme, ¿y yo por qué estoy casado con la persona que estoy? Dado que yo siempre he sido una persona deportista, madrugadora, trabajadora, y de pronto la persona con la que yo estaba no compartía esos mismos objetivos de vida. Entonces me empecé a cuestionar mucho y ya tenía 3 hijas. Entonces fue pucha, ¿será que yo, si me separo, debo de ser un buen papá? ¿O será que si tomo esta decisión me va a ir mal en la vida porque estoy actuando mal? Pues una cantidad de mitos en la cabeza.
fue un punto de quiebre durísimo, porque eso, pues, separarme de mis hijas, que era lo que es lo que hoy más amo en la vida, y pues son mi motor, al igual pues que mi mamá, mi hermana, mi esposa actual, pues fue muy duro, porque estar compartiendo con ellas 24 horas a saber que ya no las tenía y que de pronto tenía que ir un fin de semana cada 15 días a verlas, eso para mí fue demasiado devastador, muy fuerte, muy duro, pero mi decisión fue una decisión con carácter, con toda la convicción de que ese para qué no me estaba mostrando el camino por este lado, sino que era otro. Entonces, hombre, ya cada vez me voy haciendo, digamos, más adulto, y cada vez tendré más historias para contar, pero menos vida por delante. No, tengo que tomar la decisión, y tomé la decisión hace 4 años. Te digo pues que hoy estoy en un momento de alta gratitud, felicidad, de disfrute de la vida, sin contar pues lo que sucede en la vida laboral, que es otro estrés, pero digamos que a nivel personal eso es un punto de quiebre. A nivel laboral, cuando mi papá faltó, porque ¿qué sucede? Que yo siempre tuve el apoyo de mi mamá, el apoyo de mi hermana, pero realmente quien tomaba las decisiones financieras, las decisiones de inversión, las decisiones de importación de materia prima, era mi papá. Entonces yo dependía mucho de todo lo que él hacía, y cuando él faltó, pues ese año nosotros decrecimos en la compañía, porque realmente fue un batacazo para todos como familia, fue un tema demasiado rápido. Yo digamos que me vine como a enterar de que el tema era muy grave cuando una vez en el hospital visitando a mi papá con mi mamá, él le dice: necesito que Andrés sea el representante legal. Y yo dije: ¿qué? Ay, Dios mío, ¿cómo así? ¿Y yo? ¿Cómo así? Claro, a los, no sé, al mes, 20 días contados, falleció. Entonces para mí fue duro, pero te voy a decir, no, hay una energía universal de conocimiento y inteligencia que creo profundamente en ella, y creo que no se pierde, y es que meses después del fallecimiento de mi papá, cuestionándome mucho por el manejo de la compañía, en una madrugada, qué sé yo, 2 de la mañana, un insomnio el berraco, preguntándome cómo diablos tenía que manejar el tema, por ejemplo, importación de materia prima que venía creciendo mucho, de tejeduría que venía creciendo mucho, de ventas de paquete completo que venían creciendo mucho. Ahorita te explico cada una para que no dejemos al público ahí como... Por favor, sí. Entonces, yo no sé, yo sentí como de repente una iluminación rara, muy extraña, muy rara. La verdad es que era como si un mar de conocimiento hubiera llegado en mí. No lo tuve de inmediato, pero se me fueron resolviendo de manera muy fácil las cosas. Entonces yo lo veía todo desde el sentido común. Bueno, si tengo que importar más materia prima, entonces ¿de cuál importo más? ¿Qué inventarios tengo? ¿Cuál es la que más rota? Bueno, empecé a hacer una cantidad de cuestionamientos que me llevaron a obtener respuestas ganadoras, y ya arranqué otra vez como a sacar a flote la compañía. Fuiste concatenando todo de manera muy milimétrica, sí, muy a tu favor y de la empresa. Sí, como con esa garra, pues, y esas ganas de salir adelante, porque no soy de las personas que se vence fácil, ni de las que tira la toalla fácil. Entonces, me pedaleé hasta que encontré el camino, y desde el 2015 hasta el 2022 lo que hemos tenido ha sido crecimiento exponencial. O sea, te puedo decir que lo que se vendía en 2015 en un año, se vendía en un mes en el 2022. Dios. O sea, ya llegaron años más, yo diría que más retadores. El mercado empezó a contraerse un poquito en Colombia, también a nivel internacional. Y 2023 y 2024 han sido años de mucho sostenimiento, pero nosotros veníamos por allá en el 2020 de un tema de alzas de materia prima súper bestial, de alzas de flete súper bestial, de demoras de contenedores por tránsito internacional muy graves para todo el sector textil y confección.
Y digamos que todo eso se empezó a normalizar y los precios empezaron a desinflar durísimo ya en 2023. Entonces, claro, si una materia prima te subió el 120% o el 60% en el 22, bueno, desde el 20, 21 y 22, tú estabas vendiendo más, pero fruto de inflación de precios, no fruto de... Sí habían ventas adicionales, obviamente que sí, pero era más acelerada más acelerada el crecimiento en ventas, dado que teníamos una inflación de precios internacionales. Entonces 2023 ya se normalizó, ya vino una regularidad en todo el tema de tránsito internacional, el 24 lo mismo y ya estamos hoy en 2025 haciendo la tarea de forma muy responsable, con cautela, porque parte de lo que vivimos en los años pasados, hace tal vez 8 años atrás, era que veíamos aceleración y crecimiento económico en Suratex, entonces claro, le metíamos más acelerador al primer negocio, que es importación de materia prima. Entonces voy a parar ahí para explicarte los otros dos, y es, nosotros importamos materia prima, o sea, hilo para tejer tela de punto de Asia, principalmente China, seguido de Vietnam, y por último está India. Entonces el primer negocio era crecer la importación de materia prima y nosotros empezar a distribuir localmente esa materia prima, no solo para nuestro negocio de telas, no solo para nuestro negocio de paquete completo, sino también para vender esa materia prima a nivel local. Entonces ahí empezó a crecer mucho ese negocio. Siguiente es el tema de tejeduría. Nosotros fuimos creciendo las máquinas que producían tela de punto. Hoy tenemos 30 circulares, producimos más o menos unas 200 toneladas mensuales, importamos unos 20 contenedores mensuales, y digamos que la tejeduría nos permitió un segundo negocio, que era vender la tela cruda, o sea, la tela lista para teñir. Entonces hay muchos clientes que quieren tener su tela cruda y ellos manejar su tintorería. Un segundo negocio, un tercer negocio, perdón, es la tela terminada. Vendemos tela terminada, y el último es paquete completo, que es finalmente decirle a una marca como: Leonisa, vean, le voy a vender este camibuso, dígame qué insumos necesita, qué material de empaque necesita y dónde se lo pongo, en Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador, dígame qué quiere. Y digamos que ese es el negocio, pues, que hoy por hoy nos ha hecho crecer como compañía. Se han diversificado. Totalmente. Y potenciado mucho. Sí, digamos que 2025 es más un año de consolidación para nosotros. Nosotros hoy no vemos el crecimiento desde vender más y más y más, sino de consolidar la compañía y ser rentables. Por lo menos ser una compañía desde la deuda muy, digamos que muy controlados, somos muy optimistas, pero manejando pues como el nivel de riesgo que hay hoy, porque cuando hay desaceleración económica, lo que empieza a pasar es que hay clientes que te dejan de pagar en la misma frecuencia que lo hacían. Hay clientes que desaparecen, hay pérdida de cartera. Entonces lo que hemos planteado este año es ser un poquito más cautelosos en todos los 4 modelos de negocio: la importación y la venta de materia prima, la venta de tela cruda, la venta de tela terminada o teñida y paquete completo. Y más selectivos de pronto con los clientes. Totalmente. Sí, realmente se empieza a formar como, llamémoslo así, una especie de club de proveedores y de clientes que pueden jugar como dentro de Suratex, porque pues al final la compra es finita, la caja es finita y la producción es finita. Entonces, teniendo nosotros la limitación de producción, nosotros digamos que por hoy sabemos que nuestro punto máximo de producción pueden ser 350.000 prendas al mes. Uno dice, bueno, ¿cómo voy a distribuir esas 350.000 prendas al mes de la manera más óptima posible? O sea, que le lleguen a los mejores clientes y a los que nos paguen de una forma más rápida. Para el cámara, para que se dé el vaya y venga y pueda emocionar la empresa. Total. Que de manera tranquila. Porque es que, ¿sabes qué es lo que empieza a pasar cuando, yo diría que desde un emprendimiento hasta una empresa mediana como somos nosotros, lo que empieza a pasar es que uno empieza a sufrir mucho por cada? Porque cada que das un paso adicional de crecimiento, eso es caja que tenés que salir a invertir, caja que no vas a ver en tu banco para pagar proveedores, para pagar nóminas y demás. Entonces
digamos que eso lo lleva a uno a tener muy clara su tesorería, digámoslo así, todo el tema de ventas, todo el tema de cartera, todo el tema de recaudo, para poder cumplir con toda la obligación, no solo con bancos, sino también con proveedores, personal, etcétera, etcétera, más el crecimiento. Pues es de una filigrana impresionante. Sí, pero sabes que se resuelve al final. Uno de los aprendizajes bonitos de este negocio y de la vida en sí es que todo se resuelve como con mucho sentido común. Alguna vez hablaba yo con un gerente de un banco muy prestante de acá de la ciudad de Medellín y me decía: mire, hágame la cuenta de servilleta de lo que usted necesita, y si esa cuenta de servilleta da, yo le hago el préstamo. Y yo, claro que sí, yo necesito este préstamo, tengo esto en cartera, tengo esto en patrimonio, dígame usted cómo lo ve. Si yo con la cartera, el patrimonio, digamos en el edificio, le pago la deuda que me está, pues la deuda que va a adquirir con usted, eso le da. No, pero sobrado, llame. Muchas gracias. Entonces, la vida es sencilla. La verdad es que uno es el que se complica. Y también de otro maestro que se llama Julio Medina, pues que es, digamos que un gran asesor de familia, un gran asesor de compañía. Él me ha dado dos frases fundamentales. Una, chistosísima: uno no puede tomar leche y comer carne de la misma vaca. Es decir, tome decisiones. ¿Sí me hago entender? Que la misma vaca, si quieres carne, la tienes que matar, por lo tanto no puedes tomar leche. Y si quieres tomar leche, pues la puedes matar para comer carne. Entonces el tema es, mire, sepa qué es lo que usted le va a exigir a su compañía y hasta dónde le puede dar la compañía, pero no exija lo que no le puede dar la compañía. Y lo otro es que la comparación con el otro, digamos que es hoy quien determina el grado de felicidad que vos puedes tener. Si vos te comparas mucho con el otro que tiene mucho, que vos en teoría que es más que vos por esto o aquello, vas a ser muy infeliz. Mientras vos menos te compares con el otro y más vivas tu vida desde el ser, desde lo que tenés y disfrutes desde la gratitud, puedes ser más feliz. Entonces al final uno dice: sí, qué bobada, que estoy mirando que tiene el otro, sí, lo que tengo es valiosísimo, sí. Valiosísimo. Entonces son cosas que a uno le van quedando en la vida y son cosas de tanto sentido común que uno al final las analiza y uno dice: yo, ¿para qué me estoy complicando tanto? Y yo, ¿para qué quiero vender más? ¿Para qué quiero crecer más? Si es necesario. Jamás dolores de cabeza. No, y otro punto fundamental, Marión, y es que hoy el gran cuestionamiento que yo me hago como padre de familia es: bueno, ¿y el tiempo con mis hijas qué? Que ese no vuelve. O sea, si hoy tú no le dedicas tiempo a tu familia, las hijas crecen o los hijos crecen y parten. Y los cría la vida. Y los todo uno, el ejemplo del que arrastra. Totalmente de acuerdo. Entonces, tengo muy claro que los hijos son muy pasajeros, pero qué bonito poder disfrutarlos en el momento presente y poder disfrutar también de mi trabajo y del deporte que hago todos los días y de los buenos hábitos que tengo, etcétera, etcétera. Entonces uno va haciendo va aprendiendo cosas diferentes. No todo es conseguir y más plata y más beta, no. Pues sí, y no somos una empresa millonaria, pues, o sea, realmente somos una empresa que hace camino al andar, que quiere consolidar sus ventas a través de una comercialización organizada, consciente. Somos muy, digamos que muy dados a pensar en que tenemos que ser capitalismo consciente, sin pasar por encima de nadie, haciendo verdaderas alianzas con los proveedores y con la gente que nos rodea, para poder sacar, digamos que el país adelante, el clúster textil confección. Me parece que ustedes, al generar tanto trabajo y al sostenerse en la industria por 45 años, hacen país, consolidan país. ¿Cuántas familias, cuántas personas más o menos en esos 45 años, a cuántas personas con el empleo que les brindan han permitido que estudien, que construyan su casa, que se consoliden en lo económico dentro de la dimensión que... Mira, nosotros en Suratex damos empleo a aproximadamente, ponle en promedio 180, 200 personas por año. Hay meses donde baja un poquito la contratación y sube
puede bajar a 175, pero subía a 220. Entonces más o menos nos estamos moviendo en 200 personas al año. Y damos trabajo más o menos a unas 20 plantas de confección. Y estas 20 plantas, ponele que sean en promedio de unas 20 personas, pues estamos hablando de 400 personas, más 200 en Suratex, son como 600 personas. Y ponele que por casa dependan 3. O sea que hay como 1800 empleados indirectos. Total. Entonces uno cuando ve ese número, uno dice, Dios mío, una empresa mediana del tamaño de Suratex que hoy puede estar, yo diría que en el top 15, top 20 de empresas importantes del país en el negocio de paquete completo, todo lo que impacta la sociedad en pro de construir país y de llevar pues como alimento y bienestar a las casas, porque nosotros somos creyentes de que no solo es, vean, yo le doy trabajo. En Suratex tenemos hoy a Natalie Gutiérrez, que es hermana mía, que viene súper empoderada en todo el tema de talento humano, con una tarea, y es: no queremos rotación en la compañía, queremos que la gente dure, y que dure a través del bienestar, que digan, y yo no me voy de Suratex, que nos busquen para trabajar. Mándale la propia para eso. Perfecta. Entonces, digamos que el trabajo que ella viene haciendo ha sido fundamental, porque vamos encontrando ese para qué. Porque al final, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos construir una empresa que genere mucho valor a la gente, mucho valor en el país, y que podamos impactar a nivel personal y profesional las vidas de estas personas. ¿Qué deporte practicas tú? Yo normalmente monto en bicicleta. Monto en bicicleta, hago gimnasio. No me gusta salir a gimnasios, tengo pues mis pesitas en la casa, muy básico. Y hago running. También. Y dentro de mi empresa tengo 2 clientes que son bastante importantes, que es Go Rigo Go. Le hacemos, yo diría que una porción importante de ropa a las tiendas de Rigo en ciclismo. Y tenemos otra empresa muy querida que se llama Terret, que inclusive la incubamos pues desde ese propósito y desde ese para qué, que es una marca de un amigo, y en un momento determinado lo vi muy agobiado. Yo le dije: hombre, usted tiene la solución en sus manos, lo que pasa es que no, por el ego no la quiere coger, porque cuando vos te sentís acá y de pronto estás acá y otro te aterriza y te dice: mira, el camino está aquí, cógelo, tomar la decisión no es tan sencilla. Ya tú lo habías vivido. Claro. Me acuerdo que nos contabas ahorita con total tu experiencia con la banda. Claro, total. Entonces, para terminar el tema de Terre, es que ellos son una empresa que se formó hace alrededor de 7 años. Alejandro, pues, que es el gerente, un tipo muy visionario, muy enfocado en todo el tema de las necesidades del runner, de esta persona que se levanta todos los días a correr, pues, y de su indumentaria. Empezó a entender el tema de las carreras, empezó a entender el tema de la personalización, pero empezó a querer hacerlo todo. Y en ese querer hacerlo todo, entonces empezó en 2020, que eso fue una burbuja económica para todos los nichos de negocio del país y el mundo, digámoslo así. Empezó a tener una infraestructura pesada, a montarse en un tren de gastos, yo diría que insostenibles desde el largo plazo. Y cuando nos vimos y nos encontramos, porque él era cliente mío en ese momento y me compraba ciertas telas, pues, yo empecé como a generar más vínculo con el hombre y más relacionamiento, y empecé a entender como su cáncer, qué tenía, cuál era su enfermedad. Y le dije: no, venga, hermano, si usted que, no lo digo como si yo fuera el sabio, no, pero desde la experiencia, desde lo que a uno la vida lo ha golpeado, ¿no? Dice: sí, hombre, yo ya pasé por ahí, vengas. Alejo un pela de 33, 34 años, tengo 43, voy para 44, 10 añitos más en el mercado, suman al quito de conocimiento, y de pronto uno puede decir: ve, yo creo que pues en ese momento yo hice esto, te invito a que lo hagas. Y el hombre se vinculó a Suratex, tiene hoy digamos que paga un arriendo dentro de Suratex, y hemos venido potencializando su marca. Está en Decathlon hoy, vendiendo en los almacenes de Decathlon del país. Yo diría que hace tal vez unas 80, 100 mil camisetas para carreras al año,
y Suratex hoy es un tanque importante para él desde la materia prima, la tela, la confección y él potencializa su negocio desde lo que sabía hacer, desde la comercialización. Se oxigenó. Totalmente, totalmente. Interesantísima tu charla. Te voy a pedir un favor. Sí. Hay mucho emprendedor que nos está viendo. Este canal pretende llegar mucho a los emprendedores y a través de ustedes que ya han consolidado unas rutas y unos aprendizajes, ¿qué les dirías a ellos que están en este momento en esa situación de emprendimiento, en los momentos áridos y todo eso? ¿Qué les aconsejarías? Mira, hay un tema del cual muchos no hablan cuando uno está emprendiendo un negocio, una idea. Yo creo que el principio es proceder con la idea que uno tenga en la cabeza. Lo primero es proceder ahora mismo. Yo creo que la gente se queda pensando, no, espérate a ver, déjate que llegue el momento adecuado y yo arranco. El que tiene un emprendimiento y que lo arranque ya con lo que tenga. Número 1. Número 2. Yo creo que despojarse de ese ego de conocimiento o de creer que esa idea se la van a copiar y ser un egoísta con la idea y no hacer alianzas con la gente que tiene un poquito más de experiencia. Yo sé que hay gente que no actúa de buena forma, pues hacen el mercado cuando ven un emprendedor que tiene una idea súper ganadora y otra persona puede tener el poder económico y llevar eso más rápido adelante y robarse la idea. Eso puede que pase. Pero hay gente buena y hay gente que realmente viene a este mundo a ayudar. Y nosotros los países que somos berracos y aguerridos, yo creo que estamos dentro de ese club. ¿Qué sucede? Practicar un tema que yo creo que es supremamente ganador y es aliarse con los que ya saben de algo que le pueda aportar al negocio. Muchas veces el que está emprendiendo por ese egoísmo, por ese creer que se las sabe todas. Por ahí don Julio por ahí tiene una idea o una frase que dice síndrome de producto terminado. O sea, es que uno le dice, tal cosa, sí, yo eso lo sabía y yo lo sé hacer. Yo creo que ahí es donde uno dice, desprendimiento del ego total, porque al final lo he mencionado mucho en la charla y cuando uno ve las cosas desde lo que puede lograr ya, desde una visión de abundancia, de gratitud, de poder hacer aliados, de proceder de inmediato con una idea, yo creo que puede llegar más rápido a conseguir las metas que se proponga, entendiendo que todo lo que uno le propone lo consigue. Pues o sea, yo te digo que todas las ideas que yo he tenido en mi cabeza las he logrado. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre estoy persistiendo, o sea, nunca me rindo. Y el camino no es fácil, uno va súper bien y se cae y vuelve y arranca y se cae, pero ahí va logrando, yo diría que dentro de ese electrocardiograma, una curva de aprendizaje donde finalmente uno mira 10 años para atrás y uno dice, no, sí he crecido. Entonces el tema es ese, el emprendedor hoy debe de arrancar, debe de confiar, debe de poner esa idea y esa meta en su día a día clara, debe de aliarse con gente que sepa, debe saber escuchar. Primero escuchar, luego hablar. O sea, eso parece tan fundamental y son cosas de sentido común que la gente hoy no ve. O sea, yo creería que Medellín tiene grandes ideas, grandes mentes, grandes emprendedores. Acá hay un señor gerente de una empresa que se llama Carlos Aristizábal, que dentro del sector textil confección es el gerente de una empresa que se llama Textil. Visionó un tema de 25K y 25K es lo que tiene el Valle de la Aburrá, y vos en 25K puedes ver desde el desarrollo digital, o sea, desde lo que una mente puede crear, desde el desarrollo textil, la transformación de ese textil, la confección de ese textil y la comercialización. Y fuera de eso, todo el ambiente que se vive en Medellín, hablemos del ambiente ganador, todo el tema de gastronomía, todo el tema de gente, pues ya, mejor dicho, Medellín tendría que ser una ciudad multimillonaria con todo lo que tiene hoy y con esos grandes emprendedores. Entonces, yo digo, es meterse en la película, proceder, confiar y escuchar a los que saben. Entonces, desglosémoslo. Liberarse del ego.
hacer las alianzas estratégicas y no creer que se las sabe todas. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Totalmente. Ahí está, resumen completito. Muchas gracias. Te quiero dar las gracias de verdad, de todo corazón, por haber asistido a este podcast. Sé que será un hito para nuestra audiencia. A ustedes, querida comunidad, quiero plantearles, si les gusta el podcast, si creen que les es útil, que estos aprendizajes los puedan acoplar a su vida, por favor, suscríbanse al canal y recomiéndenlos a las otras personas, a sus familias y a quienes les interese el tema, que estoy totalmente convencida que a todos nos es de gran utilidad. Hasta luego. Chaito, muchas gracias por la invitación y estoy a la orden. Pues aquí hablamos de muchas ideas, pero cuando quieras estaré nuevamente por aquí. No, pues yo aspiro que seas un reincidente consciente y de mucha visita, porque creo que hay mucha gente que tiene mucho por aprenderte. Total. Y todos tenemos por aprender todos los días bastante. Yo creo que sí, pues espero que te hayas sentido bien tratado. Espectacular. Espero que ni te haya molestado. No tendré una audiencia de 20,000 todavía, aspiro tenerla, pero eso va sumando. ¿Quién lo iba a creer? Uno empieza con 5 y bueno, ya hoy son 8 meses y ya tenemos 1,400 suscriptores. Vamos creciendo y espero que se llegue un momento en que sea exponencial. Ese es el camino y así va a ser. Pero de verdad que muy conmovida y muy feliz de que estés acá. Muchas gracias. Te veo muy cambiado. Te veo muy cambiado, mo. Te veo mucho mejor y me da mucho orgullo y me da mucha felicidad. Te veo tan diferente. Pero bien. No, pues impresionante. Esa es la idea. Te veo muy bien y sé de tus logros y debes de estar muy orgulloso. Sí. Y de lo que han logrado ustedes como familia, de verdad, que eso es impresionante para cualquier. Venimos a ayudar y a generar que otras personas puedan tener calidad de vida. Esa es la idea. Un aplauso para tú. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero el Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo se la regaña.